Vendí tu coche. Dererick ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando lanzó un recibo arrugado contra mi pecho. Mis tarjetas fueron rechazadas en el catering hace una hora. Los inversionistas estaban mirando y necesitaba efectivo ahora mismo para cubrir el depósito. Me quedé paralizada. ¿Vendiste mi Honda? Derek, yo pago ese coche cada mes. Es como voy al trabajo. Finalmente me miró, con los ojos fríos. Está a mi nombre, ¿recuerdas? Tu crédito era basura, así que te hice un favor. Legalmente es mi propiedad y lo liquidé. Sonrió con desprecio. Apenas alcanzó para el champán. La próxima vez, compra un mejor coche si quieres que importe. Tragué el nudo en la garganta y miré al suelo. Luego a él. Y después a su esposa, Camille, que se reía en el sofá. Esto no era una familia. Era una dictadura. Y estaba a punto de caer. Eran las 2 de la mañana. Los Ángeles ardía bajo una ola de calor histórica, de esas que hacen que las aceras sigan quemando pasada la medianoche. Pero dentro del penthouse, el aire acondicionado estaba al nivel de un invierno ártico. Me desperté con el golpe de la puerta de mi habitación contra la pared. Dererick estaba en el umbral con una bolsa de basura negra en la mano. La lanzó al suelo, al pie de mi cama. «Levántate», dijo, con esa irritación maníaca que conocía bien. «Camille necesita este cuarto. Va a hacer un closet reveal para su transmisión en vivo mañana, y tus cosas arruinan la estética». Me incorporé, cegada por la luz del pasillo. «Derek, son las 2 de la mañana. No me importa la hora. Estás llenando mi casa de basura». Pateó la bolsa hacia mí. «Empaqué por ti. Considéralo una cortesía. Ahora lárgate». Miré la bolsa. No había empacado nada. Había arrojado la capa superior de mi vida como si fuera desecho de jardín. «¿A dónde se supone que vaya?», pregunté, con la voz plana. «¿Vendiste mi coche?». Se rió, corto y seco. «Vete al almacén. Está vacío. Al menos allí estarás con los tuyos, basura». Se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta abierta. Me quedé sentada exactamente 10 segundos. Una versión más joven de mí habría llorado. Habría corrido tras él, rogándole, prometiendo esconder mejor mis cosas, pidiendo perdón por existir. Pero esa versión desapareció en el momento en que cambió mis llaves por champán. Me levanté. Me puse los jeans y las botas. Tomé la bolsa. Era ligera. Al parecer, mi valor en esa casa pesaba menos de 10 kilos. Pasé junto a la habitación principal. Camille se quejaba de la iluminación para su video. Pasé por la cocina, donde el dinero de mi coche se había convertido en botellas vacías. Salí por la puerta principal y la dejé cerrarse detrás de mí. El ascensor tardó una eternidad. Cuando se abrieron las puertas, el calor me golpeó como un puñetazo. El aire olía a escape y a humo de incendios lejanos. Me colgué la bolsa al hombro y empecé a caminar hacia la terminal nocturna de autobuses. 3 millas por Santa Mónica, entre tiendas cerradas y campamentos de indigentes. Con cada paso, el sonido de mis botas marcaba un nuevo ritmo en mi cabeza. Dejé de pensar como hermana. Dejé de pensar como víctima. Cambié al único modo que me había mantenido a salvo: logística. Auditoría mental. Estado actual: desplazada. Transporte: solo público. Reservas: mínimas. Responsabilidad: una asociación tóxica que acaba de violar todos los términos del acuerdo. En mi trabajo, cuando un socio rompe un contrato así, no llamas a atención al cliente. No pides reembolso. Aseguras tus activos restantes. Cortas pérdidas. Y te preparas para una toma hostil. Dererick creyó que me había desechado. No entendió que me acababa de liberar de lo único que me frenaba. El autobús me dejó a 3 calles del distrito industrial. El pavimento estaba agrietado, irradiando calor incluso a las 3 de la mañana. Me planté frente al almacén. No era un edificio. Era un diente podrido en una boca de concreto. Las ventanas tenían rejas. El cartel de "Se vende" que Derek había puesto meses atrás se estaba despegando, blanqueado por el sol. Abrí el candado con la llave de repuesto. La única que me quedaba. La puerta metálica chirrió al subir, como un grito en la calle vacía. Dentro, el calor era sofocante. Peor que afuera. Aire estancado, olor a cartón viejo y abandono. Iluminé con el móvil. Basura real, palés rotos, restos industriales. Limpié un rincón a patadas y me senté sobre la bolsa. Por primera vez en 10 años, dejé de moverme. Y en ese silencio, las cuentas finalmente me alcanzaron. Me llamo Andrea. Tengo 29 años. Y toda mi vida adulta he sido la socia silenciosa de un negocio llamado Ego de Dererick. Empezó pequeño.
Cuando murieron nuestros padres, Derek tomó el control. El hombre. El visionario. El CEO de nada. Eres demasiado joven, me dijo. Yo me encargo. Las propiedades, a su nombre. Las cuentas, a su nombre. Las deudas, a mí. Recordé el invierno en que se rompió la calefacción del penthouse. Él estaba en Aspen haciendo contactos. Andrea, es nuestro hogar. Pagué $3,000. Recordé los impuestos atrasados de este mismo almacén. Perderemos el legado familiar. Vacié mis ahorros. A él le encantaba la palabra nosotros. Estamos construyendo un imperio. Estamos juntos en esto. Pero esa noche entendí la traducción. Nosotros es la palabra más peligrosa del diccionario. Cuando había deuda, era nuestra. Cuando había ganancias, eran suyas. Vendió mi coche porque realmente creía que tenía derecho. No lo vio como robarle a su hermana. Lo vio como liquidar un activo de la corporación Derek. Yo solo era una empleada que se había confundido pensando que tenía derechos. Me mantuvo pobre para que dependiera de él. Mantuvo mi crédito bajo para que no pudiera irme. Diseñó mi desesperación para que vivir en un almacén pareciera misericordia. Miré a mi alrededor. Él llamaba a este lugar una carga. Podredumbre. Pero entonces pensé algo. Él nunca venía aquí. Le tenía miedo a la suciedad. Al trabajo manual. No había pisado este lugar en 5 años. Eso significaba que no sabía lo que había en las esquinas. Ni detrás de las paredes. Pensó que me exiliaba a una prisión. No sabía que me acababa de dar control total de lo único que aún no había arruinado. 7 días después, la temperatura llegó a 40 grados centígrados. El almacén era un horno. Estaba sentada sobre una caja, revisando mis últimas reservas de efectivo, cuando la puerta lateral se abrió de golpe. Derek entró furioso. Llevaba un traje de lino que probablemente costaba más que toda mi educación, pero ahora estaba empapado de sudor. Se veía fuera de lugar, como un pavo real en un vertedero. No saludó. Me lanzó un sobrerojo al pecho. Rebotó y cayó al suelo de concreto. Págalo, escupió. Lo recogí. Aviso final de desconexión. Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. La cifra era absurda. $4,000. Llevas una semana ocupando aquí, dijo, secándose la frente con un pañuelo de seda. Y ni siquiera has transferido los servicios. Hoy me llamó la agencia de cobro. Arréglalo, Andrea. No voy a pagar para mantener la luz en un basurero. No he usado electricidad, Derek. Cargo el teléfono con una batería solar. Ni siquiera he encendido una bombilla. No me importa. La factura está a nombre del patrimonio. Eso significa que es mi problema. Pásala a tu nombre hoy o arranco el medidor. Se dio la vuelta y salió, desesperado por volver a su coche con aire acondicionado. Me quedé mirando el sobre. Mi pulgar rozó el gráfico de consumo en la parte trasera. Me detuve. Trabajo en logística. No solo muevo cajas. Analizo datos. Busco fugas, ineficiencias, anomalías. Y eso, era una anomalía. La línea de consumo no era irregular. Era plana. En un edificio normal, la energía sube y baja, picos de día, caídas de noche, saltos cuando se encienden máquinas. Pero esa línea era constante. Alta. Ininterrumpida. 24 horas al día. 7 días a la semana. Eso no son luces. Eso no es un refrigerador olvidado. Eso es soporte vital. Miré el almacén vacío. Silencio absoluto. Ninguna máquina. Ningún zumbido. Pero el medidor no miente. Algo aquí estaba devorando electricidad como un animal hambriento. Caminé hasta el panel eléctrico. Viejo, industrial, cubierto de mugre. Lo abrí. La mayoría de los interruptores estaban anulados. Muertos. Pero uno. Zona 4. Estaba caliente. Seguí el conducto. Subía por la pared, cruzaba el techo y desaparecía detrás de unas planchas de madera podrida en el fondo. Me acerqué. Quité la primera. Cayó con estruendo, levantando polvo. Detrás no había ladrillo. Había drywall. Más nuevo. Una pared falsa. Tomé una palanca. La clavé en la unión y tiré. El panel se rompió. Y entonces, aire frío. Helado. Estéril. Artificial. Y con él, un zumbido bajo, constante. Abrí un hueco más grande y entré. No era un almacén. Era una bóveda climatizada. Oscura, iluminada solo por LEDs verdes parpadeantes de deshumidificadores industriales alineados en las paredes. Ellos eran el consumo. Ellos eran la factura. Levanté la linterna. Él las golpeó algo, extraño. Una burbuja transparente gigante.
Una cápsula de coche. De esas que preservan vehículos de lujo en ambiente sellado. Y no había una. Había 12. 12 cápsulas alineadas con precisión militar. Me acerqué a la primera. La luz recorrió la curva del guardabarros. Verde Highland. Techo fastback. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Conocía ese coche. Todo el mundo lo conocía. Un Ford Mustang GT de 1968. Pero no cualquiera. Vi la abolladura en el parachoques trasero. El daño exacto de una escena de persecución famosa. Era el Mustang de Bullitt. Pasé al siguiente. Un Ferrari 250 GT California Spider de 1961. La matrícula, Nerves. Retrocedí. Derek llamaba a esto una carga. Un diente podrido. Me tiró una factura porque era demasiado tacaño para pagarla. No tenía idea. Nunca miró. Nunca revisó el medidor. Su arrogancia era tan grande que llevaba años sentado sobre el santo grial de la historia de Hollywood, tratándolo como basura. Ya no estaba en un almacén. Estaba en una bóveda bancaria. Y yo era la única que conocía la combinación. No llamé a Derek. No llamé a la compañía eléctrica. Llamé a Graham, un especialista en carga con quien trabajé en un contrato infernal hace 2 años, moviendo relojes vintage hacia Dubái. Graham no hacía preguntas. Solo sabía cuánto valían las cosas. Llegó en 40 minutos, en un sedán discreto. Miró el edificio con escepticismo. Dijiste que había un problema de carga, Andrea. Esto parece un sitio de demolición. No es el edificio. Es el inventario. Lo llevé a la pared falsa. Le di una linterna. Zona 4. Mira. Entró. Escuché cómo contenía la respiración. Silencio. Largo. Pesado. Entré detrás de él. Estaba frente al Mustang, a centímetros de la burbuja. No lo miraba como un coche. Lo miraba como una reliquia. La abolladura es real, susurró. Las soldaduras del soporte de cámara siguen ahí. Pasó al siguiente. El Ferrari, el California Spider del 61, de Ferris Bueller's Day Off. Dijeron que el coche original fue destruido, aplastado. Se giró hacia mí, con los ojos abiertos. No fue destruido. Fue ocultado. Pasó 20 minutos revisando todo. VINS, neumáticos, detalles. Estaba temblando. Literalmente temblando. Finalmente volvió hacia mí. Se quitó las gafas. Andrea, ¿tienes idea de dónde estás parada? Tengo una sospecha. Necesito un número. Conservador, venta rápida privada. 12 millones. Se me cayó el estómago. 12 millones. En subasta, continuó, con historia de flota perdida de cine. 15 millones. Fácil. Quizá 20. 15 millones. Derek estaba vendiendo el terreno por 500.000 para pagar una deuda de 200.000. Estaba tirando 15 millones, por no mirar detrás de una madera. Graham entendió el error. El dueño creía que la bóveda tenía desechos peligrosos. Yo seguí el juego. Le dije a Derek que el almacén debía vaciarse para evitar una multa de 50.000. Que yo podía encargarme de la basura, pero necesitaba un documento que transfiriera todo a mi nombre. Entró en pánico. Firmó sin leer. Por la mañana, los coches habían desaparecido. En el cierre, vendió el terreno por 500,000 y se burló de mí por llevarme chatarra. Le mostré el correo de la aseguradora. El Mustang y el Ferrari estaban asegurados por 15 millones. Los había firmado. Su abogado confirmó, contrato vinculante. Derek había definido legalmente el contenido como basura. Lo perdió todo. Dinero, matrimonio, reputación. Las demandas fracasaron. Yo me quedé con los coches. Compré una empresa de logística. Y recuperé la casa de mis padres. Derek persiguió estatus, y terminó sin nada.